Listo, comienza la charla. Bueno, bienvenidos a esta charla de la Comunidad del Anillo. Como siempre, solemos empezar con un resumen. Así que yo lo voy a hacer. Si es que se me olvida algo o quieren agregar algo, me interrumpen, no hay ningún problema. O si se me olvida algo, ustedes saben cómo lo hacemos. Como siempre, excelente. Como siempre, claro. Bueno, tenemos que este libro comienza con un extenso prólogo donde nos hablan principalmente de los hobbits, de la cultura, de cómo son ellos, de un poco la historia de los hobbits. También nos hablan un poco acerca del descubrimiento del anillo que tiene Bilbo. Y posterior a eso empezamos el libro en sí. La primera parte, voy a ir capítulo por capítulo, entonces así se me va a hacer más fácil. La primera parte es una reunión muy esperada. Bueno, tenemos que se presenta Bilbo y ha pasado bastantes años, como 60 años aproximadamente desde que volvió de su viaje del dragón, desde el Hobbit, desde el libro El Hobbit. Y la curiosidad de Bilbo es que no aparenta la edad que tiene. Él en este momento debe tener unos 111 años, me parece. Y en este capítulo, como va a cumplir esta cantidad de años y él ya estaba cansado, no quería ya estar en la comarca, quiso hacer una gran fiesta. Una gran fiesta para celebrar su cumpleaños y ahí partir el rumbo sin destino, según él. También sabemos que había adoptado a su sobrino Frodo, que estaba de cumpleaños el mismo día que él. Entonces por eso quería hacer una gran fiesta y como él se iba, quedaba Frodo de su heredero. Y en esta fiesta tenemos que van todos los hobbits, o la mayoría de los hobbits, estaban todos felices con esta fiesta y todo, y tenemos una de las frases icónicas de, Bilbo. de Bilbo, que es muy divertida. ¿Dónde la tengo? Que insulta a los hobbits, pero de manera Sutil. sutil, claro. Sutil, pero muy entretenida. Ah, no lo tengo, pucha, lo pensé que lo tenía a mano. Pero bueno. Con este último gran discurso se despide y desaparece. Y en la desaparición les cayó bomba a los hobbits, lo odiaron como de tan mal gusto puede ser este Bilbo. La cosa es que Bilbo llega a su casa y posteriormente y Gandalf lo estaba esperando. Gandalf lo estaba esperando y comienzan a hablar y Gandalf le dice, recuerda que tienes que dejar el anillo. Y le dijo, sí, lo voy a dejar. Y lo tenía en un sobre. Y después dijo, no, mejor no lo dejo, me lo llevo. Y ahí Gandalf se enojó y le dijo, no, lo dejas aquí. Entonces ahí Bilbo se asusta y le dice, ya, aquí está el anillo, me voy. Y se fue con unos enanos que lo habían ido a buscar. Después llega Frodo y bueno, ahí toma el anillo, lo guarda y Gandalf le advierte que no lo utilice. Por nada del mundo lo utilice. Acabo de mandar la frase. Ay, sí, no conozco a la mitad de ustedes, ni la mitad de lo que querría, y lo que yo querría es menos de la mitad de lo que la mitad de ustedes merece. Es genial. Es muy buena, no, te deja marcado esa frase. Claro, es como que... Te deja pensando, yo todavía no la entiendo. La mitad de lo que ustedes merecen. ¿Qué hijo de remil? Claro, y los hobbits quedan así como que, ¿habrá sido una alabanza o me está insultando? Así como que... Claro, pues todos se quedaban mirando, ¿viste? ¿Qué está tratando de decir? Bueno, ya después tenemos que en el segundo capítulo, Frodo es dueño ya de la casa de Bilbo, que es Bolsón Cerrado. También se presentan algunos de los amigos de Bilbo, que serían Peregrine Tock y Meriadoc Brandigamo, que eran como los más íntimos amigos de él. Y también aparece Sam, que era un subordinado de él, que era el jardinero, pero que le tenía mucho cariño. Y en este capítulo empezamos a ver que hay rumores que se está restaurando el poder oscuro en Mordor. Entonces los hobbits no lo creen y la vida pasa y pasa para ellos. Y desde el cumpleaños de Frodo había cumplido 33 años en esta gran fiesta y ha pasado el tiempo y ahora Frodo tiene como 50 años.
Y Gandalf lo visita y empiezan a conversar del anillo. Y Gandalf le cuenta todo lo que ha averiguado respecto al anillo y ahí le dice que este anillo es descubren que efectivamente, o ratifica Gandalf que es el anillo único que es de Sauron y que Sauron lo anda buscando. Hacen la prueba de tirarlo al fuego y cuando lo tira al fuego aparecen las inscripciones que dicen: un anillo para gobernarlos a todos, un anillo para encontrarlos, un anillo para traerlos a todos y atarlos en las tinieblas. Entonces, como estaba este rumor de que el poder oscuro estaba ya volviendo, Gandalf le dice a Frodo que tiene que partir. Sí o sí tiene que partir porque el anillo tiene que ser destruido y la única parte donde puede ser destruido es en Orodruid, que es el que se llama también el Monte del Destino, que es donde es como una especie de volcán donde están los fuegos, que es el único fuego que puede destruir el anillo porque este es indestructible. Es indestructible porque este anillo es el único que creó Sauron. Y ahí le habla de los otros anillos que se le dieron, que eran 3 anillos para los elfos, pero estos anillos fueron solamente creados por Celebrimbor, por eso no están afectados por este poder oscuro. 7 anillos para los enanos, que cuando se les otorgó, esto también los había creado Sauron, justo con Celebrimbor, si mal no recuerdo, pero estaban contaminados, entonces también cuando ocupaban los enanos tenían una mácula de oscuridad, pero ya estaban todos... No había ninguno en poder de los enanos. Y 9 para los hombres. 9 para los hombres mortales condenados a morir, dice el verso. Y después descubrimos que estos 9 anillos pertenecían a estos 9 jinetes oscuros que perseguían a Frodo. Bueno, aquí creo que Gandalf le dice que efectivamente Sauron tenía en poder todos los otros anillos, salvo los de los elfos, y salvo obviamente este anillo único, y que probablemente alguno que otro de anillo de los enanos no lo tenía porque se lo había comido un dragón o se había perdido en alguna parte, perdida en el mundo que no se sabía dónde. Entonces, y también le habla de Gollum. Gollum había adquirido este anillo, y ahí le cuenta la historia de que Gollum había sido un hobbit hace muchos años, y que junto con un amigo de él habían descubierto el anillo en un río, que no me acuerdo cómo se llamaba el río, y el amigo lo había tomado y se lo quería quedar para él, pero como Gollum, que en ese momento se llamaba Sméagol, lo quiso y se tentó tanto con el anillo, mató a su amigo y se quedó con el anillo. Y de ahí el comportamiento de Sméagol comenzó a cambiar y hasta que es lo que conocemos hoy como Gollum. Y bueno, le cuenta toda la historia de Gollum hasta que como Bilbo adquirió este anillo. Y mientras estaban en esta conversación, descubrieron que Sam estaba escuchando. Entonces le dijo: tú estás obligado a ir con Frodo en este viaje. Entonces, Frodo, ya pasamos con el tercer capítulo, Frodo empezó a programar como este escape, esta ida, esta salida de la comarca, y quería hacerlo lo más pausado posible para que no se levantaran rumores ni nada de eso. Entonces dijo que él iba a volver a la provincia de los Gamos, que es donde él creció, y vendió Bolsón Cerrado, y se los vende a los Sacovilla Bolsón, o los Escobilla Bolsón, como les dice Jarvis. Claro, escobilla, ¿me das escobilla? Yo te juro que leía escobilla cada vez que... Puede pasar. Ya, la cosa es que vende Bolsón Cerrado y parte en su marcha y se va caminando a los Gamos. Se despide de la comarca, parte junto con Sam y con Peregrine Tock, que es el conocido Pippin. Y ahí, mientras estaban en su viaje hacia los Gamos, se dan cuenta que los jinetes negros los están siguiendo, que eran unos jinetes misteriosos, pero que les inspiraban mucho miedo cuando lo tenían cerca. Así que se escondían y todo, y cuando aparecían, a Frodo le daba como una necesidad de ponerse el anillo. Como que el anillo lo llamaba. Al final logran escapar,
llegan hasta... aquí se encuentran con unos elfos, con los elfos errantes, que estaba Hildor, me acuerdo, y pasan la noche con ellos, y ahí Hildor le dice que, o sea, Frodo le cuenta que estaba preocupado porque se supone que Gandalf iba a llegar, pero no llegó nunca. Y él le dice que no esperara a Gandalf, porque si Gandalf no había llegado era porque algo había pasado, y que los jinetes negros eran sirvientes del enemigo, así que tenía que escapar de ellos. En el siguiente capítulo tenemos que, logran escapar, toman un atajo hacia donde estaba este hobbit que vendía hongos, y ahí aparece Meriadoc Brandigamo, que es el conocido Merry, que lo estaba esperando para llevarlos a la casa que había comprado Frodo. Cuando llegan, y ahí también los perseguía un jinete y lograron cruzar el río, y estos jinetes los estaban buscando. Después de cruzar el río, en el capítulo siguiente, Conspiración desenmascarada, tenemos que llegan a esta casa de Frodo, hablan sobre sus aventuras, y al final Frodo descubre que Merry y Pippin sabían todo el plan de Frodo y que lo iban a acompañar. Y él nunca se enteró que sabían, él pensó que lo había hecho todo muy piola, pero en realidad no había sido así. Entonces deciden partir y cruzar el Bosque Viejo. El Bosque Viejo era un lugar, era un bosque que era raro y peligroso, nadie se internaba ahí de noche, sobre todo porque lo encontraban que algo sucedía con el bosque. Y se intentaron en este bosque porque si iban por el camino se iban a encontrar con estos jinetes negros, lo cual no era la idea porque lo estaban escapando de ellos. Después, en el siguiente capítulo, que es el Bosque Viejo, los hobbits se dan cuenta de que efectivamente este era muy raro, este bosque, y se deciden descansar a los pies de un viejo sauce, y después Sam se da cuenta que este sauce se había comido entero a Pippin y a Merry había dejado los pies y había querido ahogar a Frodo. La cosa que estaban pidiendo ayuda y aparece este famoso Tom Bombadil, que es un personaje enigmático en todo lo que es esto en la cultura Tolkien, y lo salva de este hombre sauce, que se le decía. Bueno, este hombre sauce es como una especie de pariente de los Ent. ¿Se acuerdan que los Ent son los árboles que caminan? Pero es como de los parientes de los que no se mueven. Entonces, claro. Entonces tiene como una especie de vida, claro. Entonces le tiene como medio resentimiento a los que caminan. Pero es como que de ahí viene. Bueno, después ya están en la casa de Tom Bombadil. Ahí, pucha, Tom Bombadil cantaba mucho. Mucho. Resaltarlo de mucho. Claro, si quieren, si a alguno le gustó alguna canción, la puede compartir si quieren. Bueno, la cosa es que ahí pasan harto tiempo. Y bueno, lo curioso de esta parte es que Frodo le pasa el anillo a Tom. Tom incluso juega con el anillo, se pone el anillo y no desaparece. Y después se lo devuelve a Frodo. Y fue como que, ¿qué? ¿Qué pasó acá? Nunca nadie supo por qué no le pasaba, por qué no desaparecía. La cosa es que después parten y Tom les había enseñado una canción por si necesitaban ayuda para que lo llamaran. Entonces siguen continuando con su viaje. Ellos ya decidieron que iban a ir a Rivendell. Por eso en este camino aparecen por la van a la quebrada de los túmulos, que son unas tumbas de los antiguos Dunadan, y ahí les aparecen unos que se llaman tumularios. Los tumularios son espectros malignos que han venido como a perturbar la paz de estas tumbas de los Dunadan. La cosa es que ahí pelean con los tumularios, llaman a Tom Bombadil y Tom Bombadil los ayuda y los va a dejar hasta Bree.
tenemos en el siguiente capítulo que llegan a una posada que se llama el Pony Pisador, que se encuentra en Brie, donde Cebadilla Mantecona es el propietario. Tenemos que en Brie conviven muchas razas, están los humanos, están los hobbits, también habían varios enanos, y se quedan aquí en esta posada. Y Frodo, tratando de que Pippin no llamara la atención, porque a Pippin con la cerveza se le empezó a soltar la lengua, empieza a cantar, es un tremendo espectáculo y desaparece. O sea, el espectáculo en final lo dio él. La cosa es que toda la gente empezó como a tener un poco de como ¿qué hay aquí? ¿Qué es esto? Y todo. Y habían algunos como espías que salieron y al parecer le fueron a contar a los jinetes negros que había alguien extraño aquí que había desaparecido. La cosa es que aquí conocen a Trancos. Tenemos que Trancos era un... Montaraz. Sí. Montaraz. Sí, sí. Montaraz, claro, era un Montaraz. Y les ofrece su ayuda. Habla con estos hobbits y le ofrece para ser su guía y porque sabía que Frodo era el Bolsón. Bolsón se estaba escondiendo y tenía un sobrenombre de Sotomonte, pero al final todos sabían que era Bolsón. Y pasan la noche todos juntos y en la habitación donde iban a compartir los hobbits descubrieron al día siguiente que habían estado, que estaban todos revueltas y que las almohadas que habían dejado como simulando que estaban dormidos estaban todas apuñaladas. Entonces, bueno, aquí también se sabe que Gandalf le había dejado una carta a Frodo para que saliera de inmediato, y esto había sido en julio, y Frodo se había ido en septiembre, o sea, pasó un poco de tiempo. La cosa es que Mantecona nunca envió la carta. Entonces ahí Gandalf le dice que se encuentran a su amigo Aragorn, que le decían Trancos, confiar en él y todo eso. Entonces ahí Frodo ya queda más relajado y dice, ya sí, confío en ti, sírvenos de guía hasta Rivendell. Se fueron entonces a Rivendell. Posteriormente, camino a Rivendell, tienen los jinetes negros, los perseguían, empezaron a ir, era como una especie de persecución, llegan a esto que es la Colina de los Vientos, y en ese momento, cuando estaban siendo perseguidos por los jinetes negros, Frodo no pudo evitar el deseo de ponerse el anillo. Se puso el anillo y ahí se fue como al mundo espectral donde estos jinetes lo veían claramente. Y fue ahí cuando el jefe de estos jinetes apuñala a Frodo. Le clava un cuchillo de Morgul. Entonces, ahí después se saca el anillo y quedó mal. Logran escapar de los jinetes negros, que probablemente como pensaron que Frodo ya estaba casi muerto, no pusieron tanta presión en la persecución y faltan como 2 semanas para llegar a Rivendell, entonces apuran la marcha porque Frodo estaba mal, porque había sido contaminado con una daga del oscuro. La cosa es que justo cuando se preparan para cruzar el Bruinen, llegan al vado, aparece este elfo, que es Glorfindel. No es Arwen, es Glorfindel quien aparece. El elfo. El elfo, que tiene una tremenda historia. Y él les dice, yo los voy a ayudar, me quedo con ustedes y todo, ya, y vamos. Y claro, le pasa su caballo a Frodo para que vaya más rápido, porque justo los jinetes negros aparecieron por todos lados. Habían como 5 en una parte, pero Glorfindel había visto como 4 en otro lado, entonces ahí estaban los 9. Se habían juntado los 9 para atacar a Frodo. Y el caballo de Glorfindel empezó a correr con Frodo arriba, cruzó el río, y justo cuando llegaron los jinetes negros, el río sube y se los lleva. Y ahí se nos desmaya Frodo. Un pequeño dato al pie, que igual vamos a hablar cuando hablemos del Silmarillion. Pero Glorfindel es el único elfo que se agarra putazos a un Nazgûl y sobrevive para contarlo. No como un cierto mago que se muere. Sí, Glorfindel tiene historia. Anotado.
La cosa es que después, cuando Frodo despierta, ¡oh, estoy en Rivendell! ¡Qué genial! Esas son las mejores despertadas. Y acá en Rivendell se da cuenta que lo había... Claro. Si no está de pie, ¿no? Y se da cuenta que le habían sanado su herida, le habían sacado incluso una astilla de este cuchillo contaminado que se le habían introducido. Y aparece... amigo esperándolos, encuentra a Gandalf. Gandalf justo había llegado ahí, entonces estaba feliz Frodo. Y también se encuentra con Bilbo. Bilbo que estaba... no estaba hecho mierda, pero casi. Estaba mal, porque después del anillo se había decaído mucho. Entonces, pero estaba contento, estaba mucho más viejo de lo que recordaba Frodo, así que súper. Y ahí, sí, en este concilio se hablan 1000 cosas muy, 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 muy interesantes. Cada uno cuenta su historia. A ver, tenemos que... claro, habían varias razas. Estaba Glóin, que fue uno de los que hizo el viaje con Bilbo, y su hijo Gimli. Habían varios elfos de distintas partes. También estaba Boromir, que venía desde el sur, desde Gondor, para pedir consejo. Y estaban todos ahí justo por una coincidencia, porque nadie había llamado para este concilio, y cada uno empieza a contar su historia, y todas estas historias giran en torno al anillo. Tenemos que, los enanos primero empiezan a contar su historia respecto a Moria, que varios enanos habían ido, que Moria se conocía como Khazad Dûm en la lengua de los enanos, y que hace mucho tiempo la habían abandonado porque habían despertado un mal que no se sabía qué era. Pero los enanos últimamente habían despertado su codicia y dijeron, ya, vamos a recuperar Moria. Y partieron varios de los del grupo de Bilbo, de El Hobbit, a Moria. Qué raro, ¿no? Enanos que iban a recuperar una montaña. Claro. Qué raro. Claro, bueno, sí, pero después sabemos que ellos quieren ir a Moria porque Moria es la única mina donde se podía extraer el mithril, el mithril. Entonces por eso era tan codiciada por los enanos. Entonces había llegado y también les cuenta Glóin que en las montañas, ¿dónde estaban estos? En la montaña cerca de la montaña solitaria parece que estaban estos enanos. Llegó un jinete negro, de estos jinetes oscuros, diciéndoles que tenían que dar información sobre los hobbits, dónde estaba la comarca y todo eso, y que tenían que unirse a Sauron, si no iban a tener problemas. Pero ahí no le dijeron ni sí ni no, estos enanos precavidos. Y entonces por eso mandaron a Glóin, le dijeron, oye, anda a Rivendell y pregúntale a Elrond qué hacemos, porque se sabía que Elrond era el dueño de Rivendell, era como bastante sabio en este aspecto. Y bueno, después, de ahí pues se habla como la historia de los anillos de poder, cuando Celebrimbor creó estos anillos junto con Sauron que estaba encubierto. Y la historia del anillo, que Sauron, al crear este anillo único, lo imbuyó de su poder. Entonces, claro, cuando lo ocupaba se sentía como completo y era muy poderoso. Y en una pelea, no me acuerdo qué pelea era, de la última alianza parece, fue la última alianza de los elfos y los hombres, hace muchos años también, le cortaron la mano. Isildur, que, a ver, en esta gran pelea estaba Gil-galad, que era como el rey de los elfos, y estaba Elendil, que era el rey de los humanos, de los que venían de Númenor. Después, cuando lean el Silmarillion, van a entender todo. Ahora claro, solo créanos. Y estos dos los mataron en esta gran, porque fue una pelea así épica, fantástica. E Isildur, que era el hijo de Elendil, le cortó la mano a Sauron, o le cortó el dedo, pero algo le cortó, pero obtuvo el anillo.
Y al obtener el anillo, todos le dijeron, vamos al monte del destino a destruirlo. Y Isildur dijo, no, es mío, yo lo voy a cuidar. Y Bueno, cuando no iban, claro, cuando iban de vuelta como a casa o a otro lado, son emboscados, que era justo un río, que no me acuerdo qué río era, y el anillo se pierde. Y ahí como se pierde en el río, fue donde lo encontró después Sméagol. Y bueno, Elrond les cuenta toda esta historia porque él estuvo ahí, entonces él lo vio todo. Después tenemos que habla Boromir. Habla Boromir de que Boromir pertenece a la familia de senescales de Gondor, es decir, que cuidan este reino hasta que llegue el verdadero rey, que aún no ha aparecido. Y tenemos que él con su hermano habían tenido un sueño profético donde se decía, busca la espada quebrada que está en Imladris. Habrá concilios más fuertes que los hechizos de Morgul. Mostrarán una señal de que el destino está cerca. El daño de Isildur despertará y se presentará el mediano. Bueno, tenemos que la espada quebrada que era de Elendil, que cuando en esta pelea con Sauron, al matarlo Sauron, él cayó sobre su espada y se le quebró, pero esta espada fue recuperada y el heredero de esta espada es el que es el heredero de Elendil, y que es Aragorn. Aragorn es el que tiene esta espada quebrada y es el último heredero de Isildur, que se dice. El daño de Isildur despertará. Daño de Isildur se refiere al anillo único, al mal que causó este anillo, al no querer destruirlo. Y se presentará el mediano. Bueno, mediano es la forma donde la denominación que comúnmente se le llama a los hobbits. Por eso ahí como que dijo, oh sí, esto tiene algo sentido al ver a los hobbits que eran que Frodo era el portador del anillo. Bueno, después también Frodo cuenta la historia, Bilbo cuenta la historia del Hobbit, todos cuentan su historia. Y Gandalf bueno, también. Gandalf la deja al último. Bueno, y ahí también se sabe que Aragorn era el heredero de Isildur y que por tanto es el rey que tiene que ir a gobernar, pero que está... y que es uno de los últimos descendientes de los Númenóreanos, de los que llegaron más allá del mar. Una larga historia para contar después. Exactamente. Exactamente. Bueno, y después Gandalf empieza a contar su historia de que él había sospechado de que ese anillo era algo raro y después se juntaron en el Concilio Blanco. El Concilio Blanco es un concilio donde se juntan todos los magos o hechiceros que pertenecen a la orden de Gandalf, que tenemos a Gandalf, a Saruman, Radagast y otros dos que no recuerdo el nombre en este momento, pero que no son importantes en la historia. Y el jefe de toda esta orden es Saruman. Y ahí Saruman, que estudiaba los anillos y todo, les dijo no, que tuvieran paciencia, de que no pasaba nada, todo tranquilo, relajémonos con esto. Y todos se relajaron con esto. Gandalf también, pero aunque le preocupaba un poco, pero dijo, no, Saruman sabe. Y si sabe, no hay que meterse. La cosa es que cuando descubre que efectivamente era el anillo único, parte de vuelta a Isengard, donde estaba Saruman, y Saruman lo toma prisionero, porque él quería el anillo. De ahí se descubrió que Saruman había ya sido tentado por el lado oscuro, y lo encierra en lo alto de la torre, en un calabozo, sin techito, sin nada, y ahí hasta que, para presionarlo para que le contara esto de dónde estaba el anillo y todo eso. Porque él iba a gobernar todo. Después de eso, después Gandalf puede escapar y lo llevan a Rohan. Y ahí él después agarró un caballo y empezó a seguirle la pista a Frodo, que se llevaba el anillo. Finalmente sostiene
bueno, se concluye que efectivamente este anillo no puede ser utilizado por nadie salvo por Sauron, porque como en esta última batalla que tuvieron con Sauron, al cortarle la mano y al derrotarlo, Sauron se convirtió como una especie de ente o energía, pero no era corpóreo. Por eso era una especie de sombra, por eso escapaba en todas partes. Y ahora había escapado y había vuelto a lo que es la... Ay, la torre. ¿Cómo se llama? Barad-dûr. Volvió a su torre y desde ahí vigilaba todo. Por eso aparecía como con la imagen de un ojo, porque él no tenía una entidad corpórea. Y al recuperar este anillo, él iba a recuperar todo su poder y ahí iba a volver a dejar la grande que había dejado hace muchos años. Por eso es tan importante el anillo. Entonces, el anillo, que exista, su mera existencia, es sumamente peligroso. Entonces, en el concilio decían que había que destruirlo, porque era la única alternativa. Y la única alternativa de destruirlo era ir a Mordor, donde estaba Sauron, pero donde estaba el único lugar donde podía ser destruido, que era este Orodruin o el Monte del Destino. Entonces aquí Elrond designa lo que es la Comunidad del Anillo, que quienes van a acompañar, porque Frodo se ofreció a destruirlo, entonces quienes van a acompañar a Frodo en esta misión. Obviamente Sam, Pippin, Merry, Gandalf, Aragorn, Gimli el enano y Legolas el elfo. Y Boromir, me faltaba Boromir. Elige a 9 personas para que sean concordantes con los 9 jinetes negros que eran los que los perseguían, que después sabemos que se llaman Nazgûl. Entonces, ya, después de un tiempo parten de Rivendell. Tenemos que el viaje, según el mapita que yo les mostré, ellos deben ir a Mordor. Como deben ir a Mordor, ¿dónde está? Tienen que cruzar las... No, tiene que cruzar esta. Tienen que montar la montaña, claro, las montañas nubladas. Las montañas nubladas es este cordón montañoso que se ve donde están los nombres de Frodo y Sam en la imagen que les mandé. Esas son las montañas nubladas. Entonces tienen que cruzar porque Mordor está para el otro lado. Y la única forma de cruzar es por el paso por Caradhras, que era un sector como de donde vivían los enanos, pero que era muy peligroso. La otra alternativa era cruzar por las minas de Moria y la otra alternativa era mucho más al sur, que era el paso de Rohan, pero como estaba muy cerca de Gondor y ahí se estaba llevando a cabo una pelea con los orcos, lo más probable era que estuviese ya vedado ese paso, o sea, no se podían pasar. Entonces la única alternativa era pasar por aquí, por Caradhras. Viajaron, hasta que empezaron a tratar de subir la montaña a través del paso de Caradhras, pero según ellos la montaña los odia y era una tormenta gigante, así que los obliga a retroceder. Y mientras estaban retrocediendo se dan cuenta que estaban siendo perseguidos y Gandalf decía, vamos a través de Moria, y Aragorn, no quiero. Bueno, la cosa es que no les queda alternativa y llegan a lo que son estas puertas de Moria. Pero estaba en la roca, y al estar en la roca no podían, no tenían como la cerradura, por decir eso. Y lo estaban persiguiendo los lobos, que eran los huargos. Estos huargos los perseguían, entonces estaban todos muy nerviosos, y que la puerta no abría, y que lo perseguían los lobos. Todo mal, estaban todos en histeria. Y más encima el agua que había por ahí se movía con unos tentáculos raros, mal. La cosa es que Gandalf se sienta a pensar, estaba muy indignado, no quería que nadie le hablara, y Gandalf dice, porque lo que ven es, lo que decía era una especie de verso, que decía, entre todas las puertas que decían, puertas de Durin, señor de Moria, habla amigo y entra. Jon Arby construyó estas puertas que Celebrimbor de Aceveda grabó estos signos, que eran signos élficos.
Entonces, pensando, se dio cuenta de la frase que decía habla, amigo y entra, que estaba mal traducido según él, que en vez de habla era di. Entonces era di, amigo y entra. Entonces él dijo amigo en élfico, que es pelón, y las puertas se abren. Se abren las puertas, ellos entran y aparece un tentáculo que quiere agarrar que de hecho agarra a Frodo, y llega Sam y lo empieza a apuñalar. La cosa es que logran entrar, pero estos tentáculos al final destruyen las puertas, porque las puertas se abrían hacia afuera. Entonces, si ellos querían salir de las minas de Moria, tenían solamente que empujar la puerta, pero como este ser lo destruyó, no tenemos puerta para escapar. Bueno, y aquí también se despiden del pony que les habían regalado, que Sam le había puesto Bill, y le da mucha pena porque tiene que dejarlo a los lobos poco menos para que él pueda escapar, porque no podía entrar a la mina. Y ahí tenemos que Sam llora, pobrecito. La cosa es que entran, y al entrar en esta pura oscuridad, y caminan, están varios días, un par de días me parece, dentro de estas minas, y al tercer día llegan a la tumba de Balin. Balin era este enano que había partido hace como 30 años, más o menos, a recuperar Moria, o Khazad-dûm. Entonces, como que, pobre Gimli se puso triste porque se le había muerto el compatriota. Después tenemos que encuentran un libro y empiezan a leer lo que había sucedido, porque eran las crónicas de lo que había sucedido. Y ahí se dan cuenta que habían orcos que los habían atacado, y ahí decían que habían despertado un mal, que era el daño de Durin, de Balin, claro, el daño de Durin, que fue el primero de los enanos en construir Moria, porque como encontraron Mithril en esta mina, quisieron seguir excavando, y ahí encontraron algo oscuro. Y al final mataron a toda la gente. Ahí después Gandalf como que se ubica dónde tienen que escapar. Los atacan varios orcos, pero logran escapar. Había también un troll entre medio. Bueno, la cosa es que Gandalf sintió como la presencia de algo muy maligno y les lanza un hechizo para que no puedan seguirlos. Y el lanzar este hechizo lo dejó como muy, muy mal, porque tuvo que ocupar mucho poder porque su enemigo era muy poderoso. Entonces tenían que cruzar un puente que era muy delgado, que era de piedra, para poder acceder a la siguiente puerta y poder escapar al exterior. Entonces, cuando estaban tratando de llegar acá, aparece esta amenaza, que no se trataba de nada menos y nada más que de un Balrog. Estos Balrog eran estas criaturas del mundo antiguo, que eran casi de fuego. Tenía una espada en una mano y un látigo como con varias partes, también de fuego, todo de fuego. La cosa es que están ahí, están siendo perseguidos, escapan, y para que no los atrapen, Gandalf se pone delante del puente, o en medio del puente, y le dice: ¡no pasarás! Oh, genial esa parte. Y le dice varias veces: no pasarás, no pasarás, no pasarás. Y ahí empieza la pelea y todo, y levanta su báculo y golpea el puente, el que se rompe, y ahí el Balrog se desmorona al vacío. Y al caer, lanza el látigo, pero el látigo justo se enreda en los pies de Gandalf, y Gandalf cae, se afirma un poco y les dice: ¡huid, insensatos! Y todos: ¡oh, se murió Gandalf! Y se murió Gandalf, fue terrible. La cosa es que después alcanzan, Aragorn tomó el mando, los llevó a todas las puertas. Para los que no notaron, si lo leyeron el libro, el no pasarás es un mandato, o sea, es un mandamiento mágico. Claro. No es que lo dice por el épico del momento. O sea, demostrar el poder que tiene Gandalf en ese momento, que con solo su voz, o sea, su mandato de voz, logra hacer que el barro se detenga. Claro, porque cuando le lanza el hechizo, incluso se empieza como a apagar el Balrog, se le empieza a ir el fuego. Ah, yo sí me pensé que era una frase nomás. No es una frase por el épico del momento, es la voz Claro. del mago, o sea, es el encantamiento del mago. Es su orden, su mandamiento es: no vas a pasar.
Por eso lo repite varias veces y va acompañado de otras palabras. Ahí está, dice: no puedes pasar. Soy un servidor del fuego secreto que es dueño de la llama de Ador. No puedes pasar. El fuego oscuro no te servirá de nada. Llama de Udun. Vuelve a la sombra. No puedes pasar. Bueno, la cosa es que se nos murió Gandalf. Después, el siguiente capítulo, que es los Lorien, siguen escapando porque obviamente los orcos los iban a seguir persiguiendo porque habían matado a este Balrog. Y llegan a Lorien, que es el bosque de estos elfos de los Lorien, donde se encuentra Celeborn y Galadriel. Ahí los elfos les dan acogida y lo que tiene de lindo los Lorien es que todas las edificaciones son sobre los árboles. Entonces suben a los árboles y todo pasa en la noche. Después lo llevan a presencia de los señores de los Lorien, como dije, Celeborn y Galadriel, que son pareja. Y son muy bien recibidos, les dan hijos, les dan comida, pueden descansar, pueden llorar la muerte de Gandalf, y ahí como que se recuperan un poco de este trance. Y en un momento donde estaba Frodo y Sam solos, aparece Galadriel y los lleva al espejo de Galadriel, que era una fuente donde ellos podían ver, no se sabe qué podían ver, se podían ver como imágenes, pueden ser del pasado, futuro, que es probable que pasen, puede que no pasen, como deseos, es como que ve lo que quieras o interprétalo como quieras. La cosa es que ahí Sam y Frodo ven el espejo. Sam ve que ve a Frodo medio mal en una montaña, y después ve la comarca que está siendo incendiada. Está siendo asediada entonces están los enemigos y están todos como los hobbits trabajando así como esclavos. Lo que lo preocupa mucho, entonces quiere irse de vuelta, pero la idea es que no puede irse de vuelta. Y después Frodo ve también el espejo y empieza a ver varias imágenes. Dentro de estas imágenes, que no recuerdo qué ve. Bueno, la cosa es que lo importante es que al final él ve un ojo grande, que se sentía que lo miraba. Entonces ahí, y que lo atrapaba y todo, y se empezó como a acercar, y ella le dijo, no toques el agua, y ahí se dio cuenta que era... Y ahí le dijo que era Sauron el que lo estaba... Y bueno, después de esto, Frodo le ofrece oye, pucha, tú que eres sabia, y eres bella, y eres todo, quédate con el anillo. Y ella le dice, no, ahora yo me he tentado, pero no, si lo pensé alguna vez, mejor que no, porque en vez de un señor oscuro, tendrían una señora oscura, y no es la idea. Y ahí ella les cuenta que tiene uno de los 3 anillos de los elfos, que es Nenya. Bueno, después se van de Lorien, cada uno recibe unos regalos, reciben una capa de estas que pueden esconderse, como una capa de camuflaje, y además les dan comida, provisiones, todo eso, y les dan unas balsas porque tienen que viajar a través del río Anduin, que era un río gigante. Y tenemos que este río sale de los Lorien y los dejaría justo en... ¿cómo se llamaba? Amol, algo era. Bueno. Claro, ahí tienen que ver si es que estaban discutiendo, a ver si es que se iban directo a Minas Tirith, es decir, Gondor, donde estaba Boromir, o si no, si iban directo a camino al Monte del Destino para destruir el anillo. Entonces tenían que parar en un lugar determinado para tomar esa decisión, si es que iban por un lado o iban para el otro. La cosa que este era un camino muy largo, se demoraron varios días en navegarlo, como unos 10 días aproximadamente, y llegaron a esta parte del
del camino que se llama Emil Muil. Ahí está. Emil Muil. Entonces ahí tenían que decidir si es que iban a Minas Tirith o iban a Mordor. Entonces le recayó bueno, estaban pasando por el Anduin, ven los Argonauts, que son estas piedras gigantes, estas estatuas gigantes de antiguos reyes que están custodiando una entrada, que son preciosos. Bueno, cuando están aquí en Emil Muil, le dice Aragorn a Frodo que él tiene que tomar la decisión y Frodo dice, pucha, denme una hora para ver qué hacemos. Entonces pensando qué hago, entonces es como que, pucha, quiero ir a Minas Tirith, pero sé que tengo que destruir el anillo, ¿qué hago? Y aparece Boromir. Frodo se había dado cuenta que Boromir lo miraba de forma extraña desde hace un tiempo, porque Boromir, él insistía en que el anillo podía ser utilizado para destruir a Sauron. Boromir estaba muy preocupado de la situación que estaba viviendo Gondor, porque Gondor, que está al lado de Mordor, siempre estaba muy en enfrentamientos, pero ahora era mucho. Entonces él quería salvar a Gondor. Por eso su interés en el anillo. Pero parece que el anillo lo empezó a tentar cada vez más, entonces ya lo miraba de forma extraña y Frodo ya empezó a sentir un cierto rechazo por Boromir. La cosa es que Boromir se le acerca y comienza a conversar y ahí le dice, mira, lo que pasa es que este anillo, ¿por qué todos lo quieren destruir si es algo tan insignificante? Con esto podríamos destruir a Sauron. Y a medida que empieza a hablar, Frodo le dice, no quiero, aléjate. Y Boromir trata de quitarle el anillo. Se descontroló, se descompensó Boromir y le trató de quitar el anillo. La cosa es que Frodo se asusta y se pone el anillo y escapa. Y ahí Boromir se cae y se da cuenta, pucha, la embarré. No quise hacer eso, me descontrolé. Y ahí él se dio cuenta que él la había cagado en realidad porque algo se había apoderado de él y había dicho cosas que no debería haber dicho. La cosa es que mientras estaba escapando, Frodo se da cuenta que efectivamente él tiene que ir a Mordor. Y tiene que ir solo, porque no puede poner en peligro al resto de sus amigos que los quiere y cada uno tiene una misión distinta. Entonces va directo a los botes y se sube a un bote y mientras tanto los demás se habían dado cuenta que Frodo no estaba, entre medio llegó Boromir y dijo, pucha, les embarré, por mi culpa Frodo se escapó, entonces empezaron todos a buscarlo y Boromir parte tras los hobbits que serían Merry y Pippin que partieron a buscarlo, entonces él lo siguió porque Aragorn le dijo, cuídalos. Todos se disgregaron y Sam se quedó atrás pensando, no, yo conozco a mi amo va a ir solo. Y como va a ir solo, se dio cuenta que un bote se estaba alejando. Y ahí parte, lo agarra, porque Frodo todavía está oculto, lo agarra y le dice, no, yo voy a ir contigo, como se cae al agua, casi se ahoga, Frodo lo salva, la cuestión es que... Y Frodo le decía, no, si no puedes ir conmigo porque voy a Mordor. ¿Y qué tiene? Yo quiero ir contigo. ¿Quién te va a cuidar? No, pero es que no quiero que te pase nada, pero es que yo quiero ir. No te voy a dejar solo. Nunca te voy a dejar solo. ¡Oh! Y Frodo le dice, se pone muy contento porque en realidad ir a Mordor solo es terrible. Y le dice, ya, vámonos a Mordor. A todo esto se me olvidó comentar de que cuando estaban camino por el río, y mucho antes, desde la salida de Moria, se dan cuenta que lo está siguiendo alguien o algo. Y este algo era Gollum, que lo seguía. Pero que aquí le pierden la pista. Bueno, eso sería el gran resumen. Espero que les haya gustado. Así que ahora, si quieren comentar algo, la parte que más les haya gustado, o que les dejó el libro, que les gustó o no les gustó, todo. Y cuando terminó. F. Efectivamente, cuando terminó. No es un libro malo. A mí me gustó, o sea, no lo terminé. Pero... Eso lo dice todo, muchachos. El libro no es bueno. no lo puedo terminar, pero hoy lo termino. No, pero es otro libro muy distinto al que yo leí cuando era muy chico. O sea, lo encuentro mucho más entretenido, más interesante. Antes fue como, no sé, como medio duro leer, no me acuerdo. Por lo menos la primera parte, que la de Rivendell sigue siendo un poco pesado, pero me gustó un montón. No lo vi tan pesado, también porque como ya ahora leí Añoranzas y Pesares,
comparándolo con él. Claro, Cualquier cosa tremendo más libro. entretenida que esa. Pero ese Tremendo sí es libro, lento. añoranza. Tremendo No, libro, si no es añoranza malo, pero pesar. ese sí que es lento, o sea, Sí, ese sí Claro, que es es lento. muy lento. claro. No. Yo ya me acordé. Fuera que era fanático de Malaz. Sí, Sí. sí le gusta otro tipo de lectura. Es elitista, no Pero le hagas caso. Sí, sí. Pero él participa en está- todo, así que está bien. Está bueno, añoranza sin pesar. Un principio lento, como dicen, pero básicamente, prácticamente Juego de Tronos, ¿eh? O el inicio de Juego de Tronos, muy parecido. ¿Dónde carajo tenés? Mientras lo iba leyendo decía, uy, mira, esto se parece a Juego de Tronos. O al revés, ¿no? En realidad sí al revés, pero bueno. Sí, por eso, o sea, Sí. es al revés. O sea, se basó en Juego de Tronos, pero vos lo lees y decís, ah, mira. Como una de las frases que dijo hace rato que le recordaba a A la rueda. la rueda, digo, es Al inicio de la rueda. En la Claro, rueda se copió de esto. claro, saca muchas cosas. Fue los jinetes negros. Un montón de O cosas, sea, pero. De hecho, es la frase correcta de que Tolkien fue el padre de la literatura de fantasía moderna. en Añoranza y Pesar tienen una espada llamada Dardo, creo también. Ujú. Así como la de. Ah, sí. Como la de cosa. La de Frodo, la de Bilbo. Bueno, Frodo. Bilbo. Espada, Es la es una espada. daga. La daga, espadita Pero de se la da a Hobbit. Frodo después. Sí, pues sí. Es de Frodo. No, Lamentable. a mí me encanta también todo ese inicio con un anillo para gobernarlos a todos. Cuando empieza a decir toda esa frase, es algo que ya desde chiquito siempre me marcó. Es muy Se fue bueno. como. Qué epicidad. Ya cuando el fuego está grabado, la frase en élfico, también siempre me encantó eso. A mí me gustó que hable de los hobbits. No sé por qué, pero me gustó que hable de los hobbits. Ah, bueno, Ese- eso también. Yo me acuerdo cuando lo ese- leí. Ese prólogo de los hobbits. Cuando Sí, yo lo leí dije que, Ah, che, claro. tanto tiene que inventar de los hobbits. Y ahora lo leí, ¡fua! Que toda la cultura de los hobbits, todo ese detalle con el que arranca el libro, ahora lo vi con otros ojos, me gustó mucho más. Sí, uno entiende muchas más cosas. Sí, yo también como que me recordé mucho que se me había olvidado y otras cosas que como que, no sabía. ¿Cómo le gustaba desayunar? Como 7 veces. Sí. Eso tienen de bueno los hobbits. ¿Y tú, Sardax, qué te gusta del libro? Y una de las cosas que más me gusta de ese libro es que no pasa en muchos casos, creo que te pasa a vos y a mí nomás. Es de los primeros libros de fantasía que he leído. Y eso es como que te marca mucho. O sea, ya te había colocado la vara muy alta porque yo de fantasía previa se había leído fantasía infantil. O sea, y vos de repente lees un primer libro de fantasía, digamos, fantasía adulta, que se dice high fantasy. Y el primer libro de high fantasy que leí fue ese. Justamente me habían prestado el Hobbit, que de remanija, y después insistí mucho para que me compraran el Señor de los Anillos, que era la continuación. Y cuando lo empecé a leer dije, wow, era esto, era por acá. Y yo tenía ese momento, creo que 15, 16 años, o sea, fue un momento de decir, esto es fantasía de irse a la mierda. Sí. Sí, me pasó lo mismo. Este fue un regalo que a mí me llegó en Navidad. Porque justo yo me había juntado con una amiga del colegio hace mucho tiempo, entonces me decía que este era un libro, un tremendo libro, toda la cuestión, porque yo lo más me había leído Narnia, así de fantasía. Entonces me habló tanto que yo dije, yo quiero leer esto, y lo pedí para una Navidad. Y me llegó el libro completo, ese gordo, que tiene los 3 tomos, más el apéndice, que es ilustrado y todo, entonces, y yo me lo devoré, fue como que, y ahí yo dije, esto es lo que a mí me gusta en la vida. No, sí, fue como que, y yo creo que también por eso uno le tiene un cariño especial, porque yo leí, ahora al releerlo era como que yo decía, yo esto lo amo, me encanta, Yo te lo me encanta. recuerdo. Y claro, a pesar de que, claro, de repente se hace medio tedioso porque Tolkien es muy descriptivo en ciertas Sí, muy cosas. descriptivo. Sobre todo con los árboles, si decís. Ay, sí, Es un todo, y el árbol. camino, sí, y el clima.
el clima, oh, no, es que corrió un viento del norte, pero por acá llegaba una ráfaga de... entonces como que sí, eso, como que uno, porque uno quizás después, ahora a último les gusta la lectura más activa. Pero Esa es una cosa que golpeaba cuando yo leía libros. O sea, yo todavía era bastante joven como para decir acostumbrado a leer. Y estaba leyendo eso y decías, sí, entiendo, pero es un árbol. Es un amanecer nomás. Pero lo bueno que tiene el ser tan descriptivo es que tú te metes en el libro, tú sabes cómo, al final es como que quieras sentir contra todo. otros libros que leí que son nada descriptivos. O sea, de repente dice, bueno, llega a una ciudad que era la típica ciudad medieval. Y yo digo, dame más descripción, hijo de puta. Claro. Entonces, y claro, esto es una de las cosas buenas. Hay que cada cosa tiene su bueno. Para el extremo totalmente opuesto. O sea, ya te describe hasta el más mínimo detalle. Que decís, bueno, está bien, es que describe, pero tampoco tanto. Sí. Pero uno hace que estar ahí, como que te transporta ahí, definitivamente. Entonces tú puedes ver todo, sentir todo y todo eso, pero claro. O sea, ¿sabes? Poco espacio a que te imagines algo fuera de lo que él imaginó. Claro. Es como, esto es, no puedes imaginar otra cosa. Por suerte yo no puedo imaginar. Por suerte yo no imagino nada. Maldito Tolkien y su descripción. Lástima que siendo tan bien descriptivos, aún así parece que los de cosas también se dejaron mucho la imaginación igual estos de Amazon. Pese a lo descriptivo. Porque se basaron en otra era. Bueno, este Señor de los Anillos está ambientado en la tercera era. La tercera, mucho más avanzado. Claro. Ya hay errores en esta primera cosa que van a poner, que te rompe todo lo de esta era. Sí. Bueno, después si aguantan leyendo hasta el Silmarillion, ahí vamos a ver todos los errores de la serie. El Silmarillion, y después cuando veamos la serie vamos a discutir sobre todos esos errores que estamos hablando ahora. O sea, que son ya de arranque, o sea, ya empezamos mal con un par de errores que decís, esto ya me rompe toda la tercera era. Sí. Pero... igual, viendo las imágenes de la serie que van a sacar, la descripción hicieron caso, porque las ambientaciones están muy buenas, pero hasta eso solo. Sí. Bueno, algo hay que rescatar, si no puede ser todo tan malo. Buenos paisajes, tal cual como son, pero lo demás bueno. Sí. Númenor, por lo que vi, se ve espectacular. Sí. Bueno, lo otro que tiene este libro, fue uno de los precursores de lo que es fantasía épica en crear un mundo, porque aquí hay toda una cultura que se crea junto con un lenguaje. Y eso es lo que más se rescata de Tolkien, el lenguaje de los elfos, que ahora no vemos tanto, más adelante se va a ver más, pero este lenguaje tiene su gramática, tiene todo su significado, es un lenguaje propiamente tal. Entonces, eso es como una de las cosas también que se exacerba de Tolkien, que gracias a este libro se pudo tener acceso a esto, a este nuevo lenguaje. Una lengua y una cultura creada de cero. Uh-huh. Por eso esta es una obra tan emblemática. Bueno, respecto a origen al estándar de elfo que se conoce actualmente, que es el elfo, en realidad el estándar de este elfo que se conoce actualmente es el estándar de elfo nórdico. O sea, claro. Hasta ese momento el elfo para la creencia europea estándar era el elfo que se veía en ¿cómo llamaste? Como los duendes. Como los duendes, como los de Harry Potter. Claro. Lo que hizo Tolkien fue tomar al elfo nórdico escandinavo, que es el típico descripción de elfo de la persona de piel clara, rubia, alta, que vive casi eternamente. Casi eternamente. Claro, acá tenemos que los elfos no mueren, pero no son inmortales. Si los matan, pueden morir. Claro, claro, si los matan, ellos mueren. Pero si no, tienen la opción de partir, de cruzar el mar y ir a Valinor. Pero esa es otra historia. Eso dejamos para otro libro. Es donde ahí viven como para siempre, una cosa así. ¿Qué más? Bueno, los elfos son estos altos, de piel clara. Hay unos que son muy
rubio, Súper y otro hermoso. cabello Después hay algo oscuro, que se van a dar cuenta pero en los libros más adelante. claro. Este libro no se menciona tanto, pero en el siguiente libro se va a mencionar. Que es cuando algunas cosas no te van a cerrar, como la edad de Trancos. No les va a cerrar. Después les vamos a explicar por qué no les cierra la edad de Trancos. La Sí, edad, Aragorn tiene más de 50 años en este momento. En este momento. ¿El actor? ¿El No, no, actor no. o el personaje? ¿Qué? Están confundiendo, muchachos. Están confundiendo. En el libro. En el libro. Y aún Están así no lo confundiendo. escriben con esa apariencia. Para nada. Es por el linaje que tiene. Igual ahí decían que era de algo de. sí, ya dijeron que es más grande de lo que aparenta. Él ya lo dijo y no me acuerdo si Gandalf también dijo algo, pero no me acuerdo Sí, bien. sí, se menciona muy por arriba, pero digamos, después se Mm. menciona mucho más. De hecho, cuando se Con más empieza a sacar el prólogo, en el último libro se da la edad a la que muere y vos decís, no me cierra. Eso cierra después en el Silmarillion. Que se da mucho más datos sobre eso. Sí. Pero claro, son mayores. Frodo también tiene 50 años cuando parte en su aventura. Así No, que no son pierdan la jóvenes. esperanza, todavía podemos tener una aventura. Claro, todavía tenemos tiempo. Claro. Todavía hay tiempo, muchachos. No se alarmen. ¿Dónde está la casa? Ah, esto. Bueno, me parece entretenido el libro. Menudo libro, ¿eh? Este es un palo. Puta ¿Qué madre, más? subió de precio. ¿Qué cosa? Nada, después le digo. No, solo que está en la charla. No tendría que lo dicho en voz alta. Bueno, ahí pasa el poema famoso con el que se inicia el libro: 3 anillos para los reyes elfos bajo el cielo, 7 para los señores enanos en casa de piedra, 9 para los hombres mortales condenados a morir, 1 para el señor oscuro sobre el trono oscuro, en la tierra de Mordor donde se extienden las sombras. Un anillo para gobernarlos a todos, un anillo para encontrarlos, un anillo para atraerlos a todos y atarlos en las tinieblas, en la tierra de Mordor donde se extienden las sombras. Es muy bueno ese poema. Sí. Ya cuando empieza con un anillo para gobernarlos a todos, dije, A mí este libro, una de las partes que más me gusta es el concilio de Elrond, porque da tanta información acerca del mundo y de lo que está pasando y de lo que pasó. Es como leer historia. Entonces, no, lo que pasa es que vos antes tampoco sabías mucho. Lo único que sabías es que había el malo, que hay algo que está pasando, y están claro, todos escapando y que quiere el anillo. Antes del concilio tampoco había mucho misterio. sí, pues no sabías nada. Y después ahí te lo dejan todo súper, súper claro, qué es lo que pasa y qué es lo que hay que hacer. Esa parte me gusta mucho. Bueno, la pasada por Moria es muy así como, uno lo tiene medio angustiado, pero también es entretenido. Pero la parte que más me gusta, si tendría que elegir, sería esa concilio de La Elrond. memoria es increíble por el tema de cuando ves el mapa del camino que llevaron. Es como de... Y salieron de ahí. O sea, no se perdieron, lograron salir. Claro. Claro, por el sacrificio de Gandalf. No, pero igual, digamos, todo el camino que recorrieron dentro, o sea, dentro de la mina y no perderse. Porque la mina por dentro es casi un laberinto. O sea, yo vi el mapa que habían mostrado un mapa de cómo fue el viaje por dentro. Ah, Es un ya. laberinto la mina por dentro. Además de que la mina está hecha de forma estratégica, o sea, la única salida fácil era el puente ese. O sea, el sacrificio de Gandalf en ese punto lo salva de permitir escapar porque no hay... Para poder cruzar, el otro cruce estaba muy lejos, o sea, era estratégicamente útil para defenderse en caso de un asedio. La mina. Después Ese se creó fue la entrada de los elfos más adelante. De nuevo, esto será en otro libro. Por un pacto que hicieron con los enanos y los elfos. Pero esa entrada, la específica para los elfos, se hizo después. No existía al principio. Sí. Tú pasaste el plano de Moria. Lo había pasado hace tiempo. O sea, no lo volví a Sí, pasar. lo voy a... No sé si estará más arriba o si hay que volver a Ahí, buscarlo. ahí como que lo... Lo adjuntaste, espera que lo conmigo Sí. lo voy a pasar porque si no lo van a ver en el... A ver, No, ahí le hacemos clic, ya está. No. Ah, en un el- laberinto. Gana para la, lo de la grabación.
Ah, Tampoco, no creo que me haya gustado algo. ¿Lo tienes tú para pasarlo o lo paso yo? Ahí lo pasé, lo pasé. Ah, ya. Ahí está. Y a ver si lo puedo hacer más grande en la grabación. Sí. Claro, y el caminito donde está en blanco es donde ellos van Esa es la pasando. posición. Y si te fijas, el resto del coso es un laberinto, o sea, es muy Claro. fácil perderse ahí. Por Sí, eso no estuvieron salís como más. 3 días. Estuvieron más, claro, más de 3, no, 3 días estuvieron ahí. Porque al tercer día ahí fue cuando lograron escapar. Todo gracias al sacrificio de Gandalf. Todo gracias al sacrificio de ese pequeño caballo que dejaron morir los malnacidos. El pony que dejaron entrar. Anda, te puedes escapar los lobitos, es fácil. Claro. Sí, porque Gandalf se murió justo al final, justo cuando estaban ahí, encontraron el puente de Durin. Ahí se murió. Ahí creo que lo puedo poner un poco más grande. Sí. A mí me molestó mucho lo del caballo porque justamente en Añoranzas y Pesar también dejan un caballo. Pero no es un En caballo. todos ¿Cómo lo los comparaba con En todos los libros que conozco dejan al caballo. Siempre el caballo muere. Y Es como el dejaron negro al en la caballo. película. Claro. Dejaron al pobre caballo ahí, yo preocupado, pero después dijeron no, ahí lo van a cuidar. Dejamos 2 citas en Añoranzas y Pesares, dijeron dejamos a 2 guardianes como para que cuiden a los caballos. Yo dije, este caballo está remuerto. Cuando vi el de Sam, este se va a morir. Pero bueno, No, igual ahora quiero leerlo para ver si si muere el pony. Yo ya me había reencariñado con el pony. yo no me había encariñado con el pony ni nada, pero Bueno, y de personajes. ¿Cuál es el personaje favorito hasta el momento? ninguno, todos son despreciables. Tú callate. El único elfo que no merece estar muerto. A mí el personaje favorito es Sam, lejos. Es lo más leal que hay. Es demasiado cariñoso. Char, dejá de joder. Ese soplón, ¿qué decir del pequeño soplón que le dijo todo a Pipe y a Merry? No, Claramente. pero le dijo lo que podía decir, no lo que no podía decir. Claro, Le contó claro. todo. Todo. No, pero no les Sí, contó del no, anillo. no hubo nada que no. ¿Qué es lo que no contó? No les contó del anillo. No le contó el anillo porque Pipi ya sabía. O Merry ya sabía. Claro, porque lo habían descubierto solos, pues, pero no, él no lo contó. Ah, wow, qué secreto. Te cuento todo menos. Menos el motivo del viaje. Aparte que claro. encuentro que es el más sensato de todos, porque todos siempre se mandan alguna caga. Pero él, Bueno, sí, en eso sí es verdad. súper sensato, no se ha mandado ni una, y siempre piensa las cosas y dice, no, es que esto no debe ser así. Siempre, Sí, es el único que desconfiaba un poco más de Trancos, que le tiraba, esa carta la podrías haber escrito vos, ¿cómo sabemos que? En eso sí es verdad. Pero no tengo por ahora, ningún personaje favorito. Tampoco ninguno que odie. sí. Salvo a Trancos que abandonó el... no sé. Ay, Trancos es el que odia el que deja el caballo, no. No, fue Gandalf, dijo, te Fue dejé el Gandalf. caballo. Sí, no puede entrar ahí, pero ¿por qué? Hay una frase que me gusta mucho, que es cuando, y que me gustó también la primera vez que lo leí cuando era chico, que es cuando Frodo y Gandalf, estaban hablando de este es el anillo único, que no sé qué, que bla, 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 y en un momento Frodo dice, no, bueno, hay que matar a Gollum, como que había que matarlo sí o sí. Y a mí me quedó grabada esa frase de que Gandalf le dice, bueno, pará, sí, seguramente merece la muerte, pero hay muchas personas que están vivas y que merecen morir, y muchas personas que están muertas y que merecen la vida. Ahí Sí, dije, qué buena frase esa. Buena Me frase, encantó. pero aún así está bueno que hubiese clavado la espada en lugar de saltar por arriba de él, pero bueno. no tendríamos historia ahí. Igual ahí dice. Es una buena frase. A mí me gustó la parte del regalo del enano, que el único que recordaba. Cuando le dan los regalos que salen del bosque este de los elfos. Y el único que le dan tierra a Sam.
Pero le dan tremendo arbolito. No, le dieron tierra, ni siquiera ¿Un un arbolito le arbolito. habían dado? Tierra, Sí, no, le ni dieron, semillas. No, le le dieron un tierra. arbolito. Le dijeron, No. acá si vos lo sembrás va a crecer algo. Si tú lo echas en tu jardín, va a crecer. Pero Y es bueno. tierra. ¡Qué regalo de No le dan mierda! A todos le arbolito. daban una soga, Es una un luz. tremendo regalo. ¿Dónde vas a sacar tierra élfica, amigo? De eso no conseguís más. Más ahora en la Y tercera más edad. después de la tercera era, sí. Ah, puede ser, puede ser. Es tremendo regalo Claro, del y al mago. enano le da 3 pelos. Sí, y Regalo por de esa bien. que es mi parte favorita. Eso sería mi parte favorita. Ah, el regalo de Gimli. Las palabras de Gimli a la portadora del anillo. Son palabras bastante lindas. De hecho, lo había leído antes y dije, esto pasó en El Señor de los Anillos, capaz lo tengo que leer. Igual poco hablamos de esa imagen pervertida para un cuento que teóricamente es para un joven adulto, ¿no? Lo de regalarme un pequeño millón de tu cabello. Sí, bueno, yo dije, yo debo tener algo malo con la mente porque dije, no, medio fetiche del enano. Sí, vos sola no. No, esta gente son increíbles. Uno va con una inocencia. Un amarre, ¿viste? Un embrujo. Sí. Un creeper. Pero sí, es que no hay mucha acción memorable, o sea, o como para que te guste a alguien. Es una introducción, básicamente. Sí. Es el primero. Aparte es como, en realidad es un solo libro dividido en 3 partes, ¿no? No, sí, Bien. eran 3 libros, originalmente son libros, o sea, sacados en continuación. Después se editó todo junto. Sí, pero estaba pensado como un solo libro. Si no va, o sea, sí, por eso tan corto, que estaba pensado como un solo libro. No es por eso conecta. No, porque Tolkien lo sacó de a uno. Lo sacó de a uno, son 3 libros, el tema es que está en el estándar de largo de libro de esa época. Sí, nosotros tenemos torcido el largo del libro ahora. Claro, yo cuando recibí este libro, porque el libro tiene 1200 páginas, donde está todo, porque están los apéndices también. El libro de 300 páginas, claro. Que es lo que el promedio del libro de esa época. Pero en ese momento, cuando yo lo recibí, dije, esta cuestión es gigante. Pero ahora es casi del mismo porte que juramentada, así que es como que... Vos fíjate que la edición que tengo yo es la edición de... La que, no sé si dice de bolsillo, que es la que tiene los marcos dorados alrededor, que es chiquita. Ya. Y ya de por sí es chiquita, o sea, las 3 libros son chiquitos. Va, los 4 libros. Los 4 libros son chiquitos, yo tengo 4. Claro, está dividido en 2. ¿Primero la primera? No, está dividido en la edición está dividido. El Hobbit, los 3 ellos y Silmarillion. Ya, qué bueno, sí. Yo tengo la misma, la que es de bolsillo. Sí, decís de bolsillo, que es chiquita, que tiene el marco arriba con las palabras del anillo. Sí, a mí me regalaron esa, a mí me lo regaló mi hermana. Es viejísima esa edición. Sí, yo era chico. Una edición nueva, o sea, te van a comprar una edición de tapa dura. Pues se está haciendo mierda, tan vieja, ya está toda desgastada en las esquinas, pero de lo vieja que es. Claro, bueno, suele pasar, ¿no? Tiene sus años. Sí. Pensaba que yo tenía 15 años con esa edición. Sí, pues sí, es mucho. Eso nos revela la edad, ¿no? De todos. Y nos revela lo mucho que la gasté, porque la leí como 2 veces encima también, no lo leí una sola vez. No, yo lo leía en el colectivo encima. Me acuerdo que yo estaba yendo al colegio y lo leía en el colectivo. O sea, tan dicho miércoles lo mismo. A mí me gustaron las imágenes. Los dibujitos estaban buenos. Tú te leíste una con dibujo. Sí. Todas las de Tolkien ahora vienen ilustradas. Todos los libros de Tolkien ahora están ilustrados. Sería raro que venga uno que no esté ilustrado. Bueno, ¿habrá algo más que agregar? ¿O damos por cerrada la charla? Sí, no sé ¿Alguna duda que tenga alguien respecto a algún hecho puntual del libro? Sí, porque los enanos no son los primeros en la creación. Sí, eso aparece en el Silmarillion. De hecho, sí fueron los primeros creados en la creación, pero despertaron más tarde por una razón que vamos a explicar en ese momento. Fueron envidiosos, esos eran unos envidiosos, malditos envidiosos.
Sí, que no, le dijeron, no, vos no puedes hacerlo antes que yo. Y fue y lo hizo después. Bueno, te estoy por ese enano. Nada, entonces. Bueno, entonces damos por terminada la charla de la Comunidad del Anillo. Espero que lo hayan pasado bien, que les haya gustado el resumen y nos vemos para la próxima charla que sería de las 2 torres en 2 semanas más. Gracias. En 2 semanitas. Ya la tengo. Ya. Nos vemos. Bueno, nos vemos.